not very many with the willingness to sacrifice and the complete dedication to the cause that I have. Pero no muchos que tienen la voluntad de sacrificar así muchas cosas y por la causa, por el movimiento como lo he hecho. Because they haven't lost what I've lost. Porque no han perdido lo que yo he perdido. You know, once that happens to you and you have a fundamental paradigm shift in you, there's no fear and there's just too much love for people. I don't want people to have to suffer the same way. Porque cuando eso sucede hay un cambio de paradigma así tan profundo en uno y sufre y existe tan cantidad de amor, amor para que los demás no sufran de esa misma manera. Yo no quiero que la otra gente sufra de esta manera. ¿Usted responsabiliza al presidente George W. Bush de la muerte de su hijo? Do you blame George W. Bush for the death of your son? Well, I blame the U.S. Imperialistic system, the military-industrial complex. Yo responsabilizo al sistema imperial de Estados Unidos y el complejo militar industrial. You know, George Bush is just a part of it. He's just a small man, a part of a huge, murderous, cancerous system. George Bush es solo una parte. Él es un pequeño hombre, parte de un enorme sistema asesino, canceroso. Usted le envió una carta al entonces presidente George W. Bush. Nosotros queremos recordar un fragmento de ese texto que Cindy Sheehan le envió al presidente de Estados Unidos. No sabemos si tuvo algún efecto en él, pero vamos a recordar parte de ese texto. Carta abierta al expresidente de Estados Unidos, el Día de los Veteranos. Cindy Sheehan, 11 de noviembre de 2008. George Bush. Estimado George, le escribo el 5º día de los veteranos, en que lloro la pérdida de mi hijo, Casey Sheehan. Casey era soldado del ejército. Usted mató al mayor de mis hijos con sus mentiras y la ambición de un imperio. Casey no llegó a ser un veterano porque regresó a casa en uno de esos féretros cubiertos con la latosa bandera por los que nunca tendrá que preocuparse su señora madre. Lo que más rabia me da cuando pienso en la innecesaria y prematura muerte de mi valiente y honorable hijo es que usted era un cobarde despreciable cuando tenía su edad y aún así tuvo el descaro de condenar con sus mentiras a miles de nuestros hijos a la muerte o a vivir mutilados. George nunca pudiera dormir sobre mis laureles y dejarlo escabullirse dentro de su desesperación por tener que abandonar la Casa Blanca como el presidente más odiado en la historia de los Estados Unidos. Pero eso no me basta. Millones han muerto, otros están heridos, desplazados y sufrirán toda la vida a causa de sus actos. Usted es el más grande terrorista del mundo y este país captura, tortura y enjuicia a los terroristas. ¿No es así? ¿Acaso no lo dijo usted mismo? Usted ha convertido a los Estados Unidos en una nación de mafiosos imperialistas y sufrimos la ignominia de ser torturadores. Usted no merece retirarse en paz ni con honores. George, usted incumplió su juramento de lealtad y traicionó a los soldados que comandaba, solo a causa de un fraude electoral. Pero yo sí cumpliré la promesa que le he hecho. Cindy Sheehan, madre de Casey Austin Sheehan, muerto en combate de Sard City, Bagdad, el 4 de abril de 2004. ¿En algún momento esta carta tuvo respuesta del presidente Bush, de alguien de la Casa Blanca, del gobierno de su país? Did you ever get a response about this letter from Bush or from anyone at the White House? Oh, no, I wrote that a couple days after the 2004 elections. Lo escribí un poco días después de las elecciones en el 2004 en la presidencia. You know, many people in the progressive movement were absolutely crushed when George Bush was
reelected or reselected or whatever happened. Muchos en el movimiento progresista en Estados Unidos se sentían decepcionados cuando ganó Bush o fue seleccionado de nuevo como presidente en el 2004. And Casey had only been dead for 7 months, and a lot of my anger, I think, was inappropriately focused on George Bush. Casey ya tenía 7 meses de muerto en ese momento y mucho de mi rabia estaba dirigido demasiado a la figura de George Bush. But however, he is the figurehead of the empire and should be held accountable. Sin embargo, for what era happened. el líder, la figura emblemática del imperio y debería ser responsable. ¿Debería ser enjuiciado George W. Bush Should por he la be- invasión contra Irak? Should he be put on trial for the invasion of Iraq? He absolutely for crimes against Claro humanity que sí, por crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad. and crimes against our own rule of law in the United Y States. crímenes contra la propia ley en Estados Unidos. ¿Por qué no hay un proceso contra George Bush? Why isn't there a process? En Estados a legal Unidos. process against George Bush in the U.S.? It's as Ava could tell you better, when a president is in office, they're exempt from any crimes that they may commit. Cuando un presidente está en el mandato, está totalmente, tiene inmunidad completa de cualquier acción que toma cuando está en esa oficina. That would be criminal charges. And, Esos serían cargos criminales y tienen inmunidad. and unfortunately, the people don't really have much recourse against our Lamentablemente politicians. no hay mucho recurso, el pueblo no tiene recurso en Estados Unidos contra sus propios políticos. Congress could have impeached him. El and Congreso lo hubiese podido enjuiciar that would have removed a lot of his immunity. y eso lo hubiesen quitado un poco de esas inmunidades. But of course, we No know había Congress voluntad. didn't impeach Pero him. el Congreso no lo hizo. They could still do impeachment proceedings even Aún though lo, he's not president. aún lo podían hacer aunque no está en la presidencia en este momento. ¿Hay voluntad política para que eso ocurriera Is there en any este momento? political will or motivation for that to happen now? No. No, No political will. There's a lot No of existe grassroots ninguna will. voluntad política, pero sí hay voluntad en las bases, en los movimientos sociales. And not just in the United States, but of course around the Y no world. solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Cuántas veces ha estado detenida Cindy Sheehan How many times has Cindy Sheehan been detained por protestar contra la protesting invasión against- a Irak for y protesting against por war in Iraq? distintas acciones And other del actions. Estado de Estados Unidos? I think around about 13 times. Como 13 veces. ¿En qué circunstancias? ¿Hay alguna que recuerde en particular que quisiera comentarle al pueblo venezolano? Is there any particular circumstance you could remember that you could tell the people of Venezuela? Well, I've had several memorable arrests. He tenido varios arrestos memorables. One time I was invited by